Listo, estamos grabando la clase, por fin. Así que todo bien peinadito para que nos veamos bonitos. Claro que a esta edad es medio difícil para mí ya, pero ustedes son chiquititos, así que son todos bonitos. Ya, chiquillos. Vamos a empezar con la primera unidad de Ciencias para la Ciudadanía, que se llama ¿Cómo contribuir a mi salud y la de los demás? ¿Ven? Esto se enmarca en lo que yo les estoy diciendo, en formar a un ciudadano responsable y que no sea solamente responsable de sí mismo, sino que también de su entorno, del medio que los rodea, las personas que los rodean, la flora y fauna que los rodea. O sea, aquí se trata de que la persona que está aprendiendo esto puede en un mediano o largo futuro ser consciente de que las cosas que hace a veces le producen daño, como por ejemplo el fumar, como por ejemplo el ingerir tóxico, ¿cierto? Como por ejemplo no cuidarse del sobrepeso y todas esas cosas. Entonces, la idea de esta asignatura es esa, formar un ciudadano responsable, no solamente desde el punto de vista no solamente desde el punto de vista físico, sino que en el contexto general de la persona. Entonces, el módulo se llama Bienestar y Salud. Chiquillo, como les comenté yo antes, en esta asignatura vamos a tener 4 módulos y vamos a trabajar en primer lugar este. ¿Ya? Es un módulo que tiene que ver básicamente... ¡Uy, qué molesto con el WhatsApp! Se me fue la idea. Bueno, la idea de este módulo obviamente es formar aparte de formar, es de informar, obtener información de distintas fuentes y de distintos entornos para que ustedes vayan cuidándose y cuidando a los que los rodean. Entonces, esta es la portada del libro de biología de este módulo. Yo se las coloqué aquí, espero que pronto lo podamos tener. Dice, la salud es algo que siempre debemos tratar de mantener y cuidar. Ahora, ¿por qué partimos por ahí? Porque habitualmente nosotros nos sentimos bien y hacemos cosas que a veces perjudican ese sentirnos bien, entre comillas, ¿ya? Hay distintos factores que influyen en ella, dice. Algunos dependen del autocuidado, otros del grupo de personas con quienes vivimos y compartimos, y otros del entorno en que vivimos. Muchas enfermedades se pueden prevenir con medidas de higiene y vacunación, por ejemplo. Además de conducta responsable, no solo protege tu salud, sino que también la de los demás. Ahora, cuando hablamos de salud, chiquillos, no hablamos solamente del cuerpo, de la parte física. No hablamos solamente de que a mí no me duele nada, o no tengo ninguna enfermedad, o no tengo ninguna infección. Sino que cuando hablamos de salud, hablamos del entorno total, hablamos de la persona, del medio ambiente que rodea a esa persona, y, ¿no es cierto?, de si esa persona X tiene cubiertas sus necesidades básicas como la vivienda, la alimentación, el vestuario, la diversión, etc. Por lo tanto, chiquillos, cuando a ustedes les hablen de salud, no solamente hablamos de salud, de yo sentirme bien, de no estar enferma, no estar delicada de mi cuerpo, sino que también que el entorno que me rodea, por ejemplo, no esté contaminado y que yo pueda tener la cantidad de dinero suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Entonces, la salud, chiquillos, es un derecho, o sea, está establecida en la Constitución como un derecho de todos los ciudadanos que pertenecen a este país. Por lo tanto, la salud, como dice esto, es un derecho. Todos debiéramos tener la posibilidad de optar a una buena atención de salud. Y no solamente, ¿no es cierto?, en un consultorio ni en un hospital, sino que el gobierno tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de todos aquellos factores que tienen que ver con que nosotros estemos sanos tanto física, mental y socialmente.
Ahora, esto es un derecho que está contenido en la Constitución de la República y es un derecho internacional también. O sea, la ONU, que es una organización internacional, establece que la salud debe ser prioridad dentro de una administración gubernamental, independiente del color político, sector al que pertenezca, etcétera. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos responsables tenemos que ocuparnos de que el gobierno haga lo que tiene que hacer y no lo que a ellos se les antoja. ¿Ya? Y ahí ya también entramos a hablar de ciudadanía. ¿Ven? Cuando hablamos de que yo me tengo que hacer cargo de que el gobierno que está en este minuto, ¿no es cierto?, dirigiendo el país, se haga responsable de mi salud, yo me tengo que ocupar y preocupar de que los sujetos hagan realmente lo que quieren, no, perdón, que hagan lo que deben y no lo que quieren. ¿Ya? Ahora, nuestro sistema de salud, a pesar de que es bastante frágil, no es tan malo como nosotros lo sentimos. Hay otros lugares donde no hay salud. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que nosotros debemos considerar para hablar de nuestra salud? Por ejemplo, tenemos que hablar de la dimensión física. Cuando hablamos de la dimensión física, estamos hablando del cuerpo del sujeto. Que tu corazón, tu páncreas, tu intestino, tus ovarios, tus testículos funcionen bien. Ahí hablamos de salud física, ¿ya? Si a mí me duele la cabeza, por ejemplo, significa que mi salud física está sufriendo algún daño. Acuérdense que el dolor siempre es señal de algún daño en el cuerpo. Biológicamente eso está comprobado. Otra dimensión que se incluye para definir salud es el estado mental de la persona. O sea, que la persona se sienta bien, ¿no es cierto?, desde el punto de vista mental, y que esté de acuerdo a la realidad del minuto y del país donde uno vive, ¿ya? Entender que hay cosas que son buenas, malas, positivas, negativas, y adaptarse a su entorno cotidiano. O sea, que una persona tenga la capacidad, por ejemplo, para resolver los problemas que se le presentan, o sea, que tenga la inteligencia para eso. Acuérdense que desde el punto de vista psicológico, la inteligencia es la capacidad que tiene un sujeto para resolver problemas, ¿ya? Mientras más capacidad tenemos nosotros para resolver los problemas, más inteligentes somos. Y eso contribuye a nuestra salud mental. Que yo no tenga angustia, que yo no tenga depresión, que yo no tenga ansiedad, etcétera, son factores que indican que mi salud mental es buena. Ahora, obviamente uno pasa en la vida por distintas etapas, ¿cierto? Tiene periodos buenos, periodos malos, los cambios de edad, etcétera, pero habitualmente uno debiera ser capaz de sobreponerse a esas dificultades tratando de solucionar problemas. Acuérdense que los problemas tienen dos opciones. O le pones solución, si se puede solucionar, y si no tiene solución, aprender a vivir con él. Uno no tiene nada más que hacer, ¿ya? Uno no puede estar tratando de solucionar problemas que no le pertenecen a uno tampoco. O sea, cada uno tiene que ser capaz de solucionar sus propios problemas. Y si ese problema no tiene solución, porque no depende de mí solucionarlo, aprender a vivir con esa situación, ¿ya? Y otro factor que también es importante considerar para definir salud es el factor social. El factor social, chiquillos, son todos los factores externos al cuerpo y a la mente, pero que influyen en nuestra salud. Por ejemplo, factor social, tengo vivienda, mi vivienda tiene agua, tiene luz, tiene recolección de basuras, por ejemplo, eso está dentro de mi salud social. Tengo el dinero suficiente para poder vivir bien, o sea, ese dinero que yo tengo me sirve para cubrir mis necesidades de alimentación, vestuario, pagar la luz, pagar el agua, etcétera. El ambiente donde yo vivo es un ambiente limpio, está descontaminado, ¿no es cierto? No es un lugar sucio, no está lleno de basura, etcétera. Entonces, a eso se refiere la salud social.
Y esta salud social en épocas de pandemia, este año, por ejemplo, se ha hecho súper fuerte porque mucha gente se ha quedado cesante, se ha quedado sin trabajo y eso ha influido en su salud social. No tienen acceso a la alimentación, por ejemplo, tienen que ir a las ollas comunes, les cortan la luz, les cortan el agua, etc. Entonces, esos factores sociales, perdón, esos factores sociales influyen en la salud mental de las personas. Obviamente, si yo me quedé cesante, ¿no es cierto? Y tengo una familia, ¿cómo miércoles voy a mantener esa familia? Me da depresión. Y esa depresión, ¿no es cierto?, puede afectar mi salud física porque me puede dar hipertensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos tres factores que usamos para definir salud son los que hacen a una persona complementaria. Ahora, ¿de dónde vienen estos tres factores que nosotros hemos estado viendo? De la Organización Mundial de la Salud. Acuérdense que la OMS, como dice aquí, la Organización Mundial de la Salud, es el ente internacional que se encarga de cuidar y tratar de que todos los países tengamos una salud digna y presentable para los ciudadanos. Esta definición la OMS, miren, la presentó en 1956, o sea, es una definición bastante antigua. Entonces, ¿qué dice la OMS como salud? Dice, salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solo la ausencia de enfermedad. O sea, por lo tanto, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos salud cuando nuestro cuerpo, nuestra mente y el entorno que nos rodea está bien y es bueno. ¿Ya? Ahora, ¿por qué habitualmente las personas cuando le dicen, le hablan de salud o les preguntan por salud, habitualmente tienden a referirse solamente a lo físico? Pero lo físico no es suficiente, también tiene que estar bien mentalmente y socialmente. Entonces, aquí, desde el punto de vista de la persona, del ciudadano, la salud viene a ser lo más importante. Por lo tanto, uno tiene que tratar de poner un equilibrio, ¿no es cierto?, entre los tres factores que influyen a la salud, tener un equilibrio mental, un equilibrio físico y un equilibrio social, ¿ya? Y tratar de evitar, no permitir que ese equilibrio se rompa. Ahora, nosotros estamos conscientes que a veces ese equilibrio no depende no solamente de nosotros. Por ejemplo, si a mí me despiden, ese equilibrio se rompió, pero no fue culpa mía, fue porque me despidieron. Si voy en bicicleta o voy en skate y me tropiezo con una mugre, una basura que había ahí, no es mi culpa, ¿cierto? Porque yo no soy responsable de recoger las mugres que estén en la calle. Y mi salud mental, o sea, por ejemplo, si mis papás se separan y yo los estoy viendo pelear todos los días ahí, también eso me puede afectar mentalmente, a pesar de que no es una cosa que dependa de mí. Por lo tanto, uno tiene que aprender a discriminar, chiquillos, las cosas que dependen de mí y las cosas que dependen de otros. Si las cosas dependen de otros, habitualmente uno no tiene o no puede o no debe meterse ahí para solucionarla. O sea, si mi mamá se quedó sin pega, ¿cómo la ayudo yo a que pueda encontrar pega otra vez? ¿Salir yo a buscar pega por ella? No, puede ser un factor que tiene que solucionar la persona adulta, ¿ya? Entonces, este cuadrito de la salud, chiquillos, es para que ustedes se acuerden que tiene que haber un equilibrio entre lo mental, lo social y lo físico. Veamos. Entonces, ¿cómo está nuestra salud? ¿Ya? Ahí está la definición. Esto también lo saqué del libro de tercero medio, así que lo van a ver después ustedes ahí. Dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición sigue vigente, a pesar de que actualmente se le están agregando otros factores, ¿no es cierto?, a la definición de salud, tomándolo aparte, como es la salud emocional. O sea, incluir a las emociones como un cuarto factor de bienestar físico. Ese gatito está muy bonito, parece el mío. Entonces la salud, chiquillos, miren, acá tenemos la salud social, dice que tiene como característica
Integración al medio social. ¿Se les ocurre qué será integración al medio social? ¿Qué será integración al medio social? Porque ahí también te dice buenas relaciones con los otros, adaptación exitosa al ambiente. ¿Se les ocurre lo que es la integración social? Ustedes a la edad de ustedes de repente tienen problemas con ese concepto. La integración al medio social, chiquillos, significa que yo sea capaz de poder contactarme con otras personas y hacer vínculos con esa persona. Por ejemplo, de tener amigos, de tener compañeros, de tener una pareja, etcétera. O sea, encajar en un lugar. ¿ah? Encajar en un lugar, interactuar con los demás, eso es cierto. Sí, encajar en un lugar y interactuar con los demás. ¿Ya? Ahora, cuando uno es muy tímido, podría ser que tenga problemas de integración social. Hay personas que les cuesta más entrar en un grupo, hay otros que son más exuberantes, ¿no es cierto? Uno se da cuenta al tiro que existen. Pero uno tiene que tratar de siempre tratar de encajar en un lugar, porque si no lo hace, significa que necesita ayuda de un externo, como un psicólogo, que te ayude a desarrollar técnicas para sociabilizar. Entonces, después dice, la salud mental, acá. El equilibrio interior, intelectual y afectivo. O sea, el equilibrio interior significa que yo sea capaz de adecuarme al lugar y al entorno en que me encuentro. ¿Ya? O sea, yo no podría comportarme, yo que tengo muchísimos años, no podría comportarme como una Lola de 15, porque eso no corresponde a mi edad. O sea, cada uno tiene que adecuarse a la edad. Ni ustedes comportarse como una persona de 60, porque ustedes tienen 16, 17, 18 años. Por lo tanto, tiene que cada uno adecuarse a su edad. Estar contento contigo mismo, o sea, no buscarte defectos. La perfección no existe, por lo tanto, por ejemplo, hay un concepto que a muchos les preocupa, es que yo soy feo, es que yo soy chica o chico, es que yo soy flaco, no tengo músculo. Pero uno tiene que adecuarse así como, yo no puedo cambiar como soy, o sea, yo no puedo cambiar que mido 1,63 m, ni que tengo el pelo negro, ¿no es cierto? Esas son cosas que uno tiene que aprender a vivir con ellas. Bueno, y si a los demás no les gusta, es problema de ellos, no es problema tuyo. Tú eres lo que eres y como eres y se acabó la cuestión. Los demás no tienen por qué obligarte a que tú seas como los demás quieren. Que es lo que nos vende un poco la televisión, ¿no es cierto? Te muestran unas Rusias altas, flacas, y unos guapetones exuberantes con músculo en la guatita y todo, pero está lejos de nuestra realidad, po. Esas personas obviamente trabajan con su cuerpo, por eso tienen que ser así. Pero yo que trabajo con estudiantes no voy a andar preocupándome de tener una cintura de 10 centímetros y una pompa, ¿no es cierto?, exuberante. No corresponde. Entonces, uno es como es y punto. Si no te quieren es problema de los demás, no es problema tuyo. Uno no tiene que andar buscando cariños donde no hay, ¿ya? Es así de simple. Ustedes me dirán, pero profe, no es tan fácil. Es verdad, no es tan fácil, pero uno no debe estar con personas que no te aceptan como tú eres. Punto. Y siempre vas a encontrar personas que te van a querer y te van a aceptar y que te van a acoger. Después bienestar con los demás. O sea, aquí no andarse agarrando a combo, puñete y enojos con los otros, po. Ya, bienestar con los demás. Si te molesta un bicho, no existe. O sea, hacerle la ley del hielo. Si te molesta, no lo pesquís. Y después capacidad de enfrentar las exigencias de la vida. Y esto sí es importante, porque aquí te permite a ti, ¿no es cierto?, poder resolver las dificultades que la vida cotidiana te impone. Por ejemplo, eh, la educación superior, enfrentar, por ejemplo, que tienes que salir a buscar un trabajo, enfrentar, por ejemplo, un problema familiar, supongamos que se te enferma, Dios quiera que no, un familiar con COVID, cómo tú enfrentas ese problema, ¿ya? Esto es más importante. Pero lo demás que tiene que ver con la aceptación de los otros no es problema tuyo, es problema de los otros. Y la salud física, característica, funcionamiento eficiente del cuerpo, o sea, que todos tus órganos, tejidos y sistemas funcionen bien, que tengas capacidad de resistir enfermedades, o sea, que tengas inmunidad, que si viene una persona con una gripe al lado tuyo, tú tengas
tu cuerpo tenga la capacidad de defenderte ante esas enfermedades, capacidad física de responder a diversos eventos, o sea, que tú seas capaz, por ejemplo, de si la profesora de educación física te hace hacer un ejercicio, poder responder a ese ejercicio, cuidarte físicamente, ¿no es cierto? Y un buen nivel de aptitud física. Y aquí es súper importante esto porque debemos dejar, chiquillos, de ser sedentarios. O sea, claro, pasamos toda la mañana sentados frente al computador, pero en algún minuto del día nosotros debiéramos hacer algún tipo de ejercicio físico. Por ejemplo, una sugerencia que yo les doy es que en la mañana cuando se levanten, lo primero que hagan después de despertar y todo es estirarse. Ustedes se ponen de pie y se estiran y tratan de tocar el techo. Porque al hacer eso, ustedes estimulan a todos los músculos del cuerpo para que empiecen a producir calor y gastar glucosa, y después cuando coman algo, por ejemplo, se comen un sanguchito con algo o un pancito con algo, esa energía que ustedes obtienen de ese pan se va a ir directamente a la musculatura. Pero en cambio, si ustedes están en la cama sentados con el computador escuchando a la profe aburrido, su cuerpo va a transformar todo lo que comen en grasa. Por eso es bueno hacer algún tipo de actividad física, bailar, saltar, correr, salir a caminar un rato, sacar a pasear al gato, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero lo ideal es que hagan algún tipo de actividad física, no es necesario que hagan 100 dobladillas y hagan sentadillas y todo, no, sino que hagan algún tipo, hay muchos ejercicios fáciles que ustedes pueden hacer, por ejemplo, los de estiramiento, son buenos ejercicios, porque cuando ustedes hacen esto, por ejemplo, están obligando a estirar los músculos de la espalda, los de los brazos, que son músculos largos, y esos consumen harta energía, especialmente en estos periodos que hemos estado tan encerrados. Entonces, si no estamos sanos, estamos enfermos, ¿cierto? Obvio. Entonces, el concepto de enfermedad también es un concepto bastante relativo porque depende del lugar donde uno esté. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto de enfermedad? ¿De dónde viene este concepto? Es el resultado de la interacción entre el agente causal, o sea, lo que te está causando la enfermedad, el individuo susceptible, o sea, la persona que se puede enfermar, y el medio ambiente, produciéndose en la persona un desorden anatómico y o funcional, ya sea permanente o no. Entonces, la enfermedad, chiquillos, no aparece por sí sola, no es una cuestión, generación espontánea, no, no es magia, no es algo involuntario, no. O sea, sí, involuntario, porque yo no ando buscando enfermarme, pues, obvio. Pero es la interacción, tú tienes que tener alguna interacción con algo que te produzca esa enfermedad. Por ejemplo, no sé, pues te resfriaste, obviamente tuviste una fuente de contagio. Por ejemplo, te dio depresión, tuviste alguna cosa que te generó ese sentirte mal. O, por ejemplo, no tienes dinero, te puede generar pobreza. ¿Te das cuenta? Entonces, la enfermedad es cualquier evento que altere tu buen estado de salud. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, a un enfermo, un niñito enfermo, lo podemos definir como una alteración física, mental y o social de una persona, alterando sus funciones y desarrollo en comunidad o en su entorno. Porque habitualmente cuando hay una persona enferma en casa, no afecta solamente a la persona que está enferma, sino que a los demás que están con él en su casa. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene Alzheimer en mi casa, esa persona, ¿no es cierto?, que no quiere enfermarse, porque nadie quiere enfermarse, a menos que tenga una falla mental, sea hipocondríaco, esta persona enferma siempre altera el funcionamiento de la familia, del hogar o del lugar donde tú vives, ¿ya? O sea, por darte un ejemplo, si en tu casa no hay para comprar alimentos, eso no afecta solamente a una persona, sino que afecta al grupo social completo, al grupo familiar completo, ¿ya? Entonces, la salud va a depender de que yo no tenga ni problemas sociales, ni físicos, ni mentales. Entonces, si yo me siento mal, significa que estoy enferma o estoy enfermo. Si yo tengo jaqueca, estoy enfermo o enferma. Si yo estoy deprimida, estoy enferma y lo tengo que asumir como tal. La depresión no es un estado natural de las personas, chiquillos.
Y cuando uno está deprimido, tiene que pedir ayuda. Si tú no eres capaz de salir por ti mismo de esa depresión, hay que pedir ayuda. Para eso están los psicólogos, ¿ya? Los psicólogos no aparecieron así porque, vamos a llenar el número. No, sino que si ustedes lo necesitan, tienen que acudir a un psicólogo. Entonces, ¿qué cosas pueden incidir en tu salud? Entonces, hay diferentes factores que ustedes saben pueden incidir, o sea, que afectan positiva o negativamente en tu salud. Entonces, tu salud también puede afectar a la salud de la población. Sí, adaptarse al ambiente, aceptación de minoría, bien. Está bien, me gustaron esas opiniones por el chat. Entonces, ¿qué factores pueden incidir en tu salud? Factores personales, por ejemplo, por supuesto tú eres dueña de tu propia salud. Factores sociales, cómo es el entorno y el lugar donde tú vives. Factores económicos, ¿tengo plata para cubrir mis necesidades básicas y darme un gustito de vez en cuando? Y ambientales, y eso también es importante, que el ambiente donde tú te desarrolles sea bonito, limpio, ordenado, ¿no es cierto? Que tenga arbolitos, plantitas, que hayan pajaritos, etc. Entonces, actualmente muchos problemas de salud derivan de estilos de vida personales, chiquillos. Y aquí enfocamos a ciencias para la ciudadanía. Los estilos de vida que nosotros desarrollemos durante nuestro periodo de vida van a incidir en nuestras enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, obesidad y junto a otras de factores sociales y ambientales que influyen en la presencia de enfermedades. Los estilos de vida, chiquillos, son factores que son acumulativos. O sea, por ejemplo, si yo soy de las personas que no quiere o no le gusta comer verdura, ¿ya? Ahí estoy teniendo un problema de alimentación severo porque me va a provocar una carencia alimenticia. Si yo soy de las personas que me paso todo el día sentada viendo tele o jugando play, eso también va a influir en mi estilo de vida. Si yo soy una persona que me acuesto a las 3 de la mañana y me tengo que levantar a las 8 para estar en clase, eso también afecta a mi estilo de vida. Ustedes que son jovencitos debieran dormir por lo menos 7 a 8 horas diarias. ¿Cuántos duermen de 7 a 8 horas diarias? Hay otros que duermen 10, 12, los varones sobre todo. A los hombres, cuando son adolescentes, son capaces de dormir, chiquillos, 10 horas de un solo guaracazo. Y duermen, no los despierta ni Cristo. Las mujeres somos más malas para dormir, pero es por una contextura biológica, tenemos menos musculatura, por lo tanto no necesitamos reparar tanto tejido, por eso las mujeres somos menos dormilonas que los hombres. Pero no es porque ellos gasten más energía, o sea, sí, ellos gastan más energía física, por lo tanto necesitan reparar más tejido. Así que si alguna vez tienen hijos varones, no se asusten porque son comilones y dormilones. Y chiquillos, no los estoy ofendiendo, pero es biológicamente así. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos, obviamente recurrimos a la medicina. Y esta medicina es la medicina tradicional, la que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Que vamos al consultorio o a un hospital. Perdón. Uy, toma los cafés, está frío. Entonces, recurrimos a distintos tipos de medicina. Actualmente, chiquillos, la medicina se ha diversificado mucho. Ya no solamente tenemos la salud tradicional, ¿no es cierto?, la medicina tradicional, sino que se han incluido otros tipos de medicina. Por lo tanto, cuando hablemos de medicina, hablamos de cualquier tipo de recurso que nos permita sanarnos, ¿ya? Incluye todas las modalidades de prácticas de salud, teorías y creencias que acompañan diferentes a aquellas en el sistema de salud dominante. Ahora, nosotros tenemos el de salud dominante, ¿no es cierto?, que es la tradicional. Pero paulatinamente, a medida que han ido pasando los años, se han ido introduciendo otras formas de medicina distintas, que incluyen, por ejemplo, la medicina tradicional que practican los pueblos originarios y las medicinas, ¿no es cierto?, alternativas que se han desarrollado.
Entonces, entre las medicinas alternativas, aquí yo les puse un monito, ¿ven? Tenemos acupuntura, tenemos la apiterapia, las flores de Bach, ¿ya? Que también son tratadas actualmente como medicina, ya no son tratadas como charlatanería como hace un tiempo atrás. Ahora, la medicina tradicional es medicina tradicional, no se considera una medicina adyacente, digamos, ¿ya? Por ejemplo, las medicinas que no son tradicionales y que se están incluyendo en el sistema de salud chileno, chiquillo, están la homeopatía, la acupuntura, la naturopatía, o sea, curarte a partir de hierbas naturales, la quiropraxia. ¿Conocen la quiropraxia? Cuando hacen sonar los huesos, ¿no? Sí, la verdad es que cuando ponen tus huesos en su lugar. Por eso suena el hueso. Cuando te pescan de aquí de los hombros, de la cabeza y te estiran, están haciendo que los huesitos lleguen a la posición que debieran estar. ¿Y terapias florales? ¿Conocen alguna terapia floral? Las flores de Bach. Las flores de Bach. No sé cómo. De Bach son súper famosas. Eso es un aceite. ¿Ah? Eso es como un aceite, ¿cierto? No, eso es son como unas aromaterapia. gotitas de agua. Sí, sí, algo Como yo me agua. acuerdo de una compañera mía usaba flores de Bach. Y era como algo, no sé, Sí, un tratamiento súper natural ahí. sí, las flores de Bach son extractos que se sacan de plantas medicinales. Ahí tienen florcitas de Bach, ¿viste? Se Unas sacan cositas. extractos de plantas medicinales y eso se disuelve en un poquito de alcohol y uno las toma en el día. Son bien buenas las flores de Bach, ayudan harto. ¿Y la apiterapia la ¿Pero cómo conoces? es eso, profe? ¿Qué cosa, mi niña? O sea, que Las flores de dependiendo, Bach. a ti te hacen un diagnóstico primero, qué es lo que qué dificultad tienes tú, hablas con la terapeuta, ella te hace una entrevista, conversa contigo, etcétera, etcétera, y se determina qué es lo que a ti te está afectando. Y una vez que se determina qué es lo que está afectando, te van a dar un extracto de distintas hierbas que te van a ayudar a equilibrar esos factores o esos puntos de tu cuerpo que no están funcionando bien. Entonces te van a dar dependiendo, puede ser de flores, puede ser de plantas, y te van a dar unas gotitas que tú tienes que tomar en el día. ¿Ya? Es un proceso largo y lento. Ya, chiquillos, entonces la próxima semana vamos a seguir hablando un poquitito más de estas formas alternativas de terapia, porque